Hay una cuestión que no quiero dejar de compartir con vosotros porque es extraordinariamente relevante y es cómo funciona internamente la fisiología de la persona cuando está en estos estados. Ahí es imprescindible hablar de la glándula pineal. La glándula pineal está, si hiciéramos un eje, digamos, lateral y frontal y hacia atrás en la cabeza, donde se cruza el eje, ahí en el centro del cráneo está la glándula pineal. La glándula pineal es una pequeña vesícula, en la mayoría de nosotros del tamaño de un garbanzo aproximadamente. Lamentablemente en la mayoría de las personas, a partir de los 50 años o poco más, se calcifica. Ahora explico un poco cómo es la estructura de los tejidos que tiene esa glándula, hasta tal extremo que cuando quieren hacer un diagnóstico para ver si existe una masa tumoral en el cerebro, cuando hacen el TAC, cuando hacen la resonancia magnética en el cerebro, lo usan de marcador, la glándula pineal, la usan de diana, es decir, hacen la resonancia magnética de la masa cerebral de la persona y en el centro del cerebro hay una bolita blanca, que es la glándula pineal. Si esa bolita blanca está perfectamente centrada al eje de la masa encefálica, no hay presencia de tumor inicialmente, porque no hay desplazamiento. Si hay algún tumor, si hay algún tejido anómalo en el cerebro, automáticamente va a empujar a esa glándula y entonces la descentra. Entonces lo usan como sistema de diagnóstico. El ideal es que la persona sana, la persona que se cultiva, que se desarrolla como es debido y que es sensible, esa glándula no llega a calcificarse, no debería calcificarse en ninguno de nosotros. De hecho, yo pues, he podido compartir con gente como Gira Ratanmanek, que algunos de vosotros os he hablado del tema del sun gazing y demás. Es una persona que cuando le han hecho pruebas han observado que su glándula pineal no solo no está calcificada, sino que tiene un tamaño el doble de lo convencional. Es decir, tiene esa glándula perfectamente desarrollada y activa. La glándula pineal tiene una estructura muy similar a la retina del ojo, de tal manera que el globo ocular, todos los receptores, digamos, de la vista, están metidos en la retina, pero están incrustados dentro de la retina. Y con la melanina, con la sustancia esta que oscurece y que envuelve los receptores, eso permite que no haya reflejos, que no haya destellos, y que el ojo cuando vea no lo haga como si estuviera lleno de cristales y lleno de destellos, y que tengas una imagen que no se deforma debido al rebote de la luz dentro de la propia retina. Pues la glándula pineal, curiosamente, estando en el interior del cráneo, tiene una estructura muy similar a la de la retina. Entonces, es una vesícula llena de un líquido, de un humor acuoso, y está todo el interior de esa vesícula lleno de fotorreceptores. La pregunta es, ¿por qué el cerebro en su interior tiene alojado una glándula capaz de percibir la luz? Inicialmente no tiene ningún sentido. Ese líquido que inunda la vesícula está lleno de cristales de calcio. Es una sustancia que tiene unos cristales derivados del calcio. Lo que se ha descubierto es que cuando, digamos, se llena de energía la glándula pineal, cuando de alguna forma se magnetiza, esos cristales se vuelven piezoeléctricos. Y al volverse piezoeléctricos, efectivamente se produce una chispa que genera luz interior. Entonces, cuando hablamos metafóricamente de personas iluminadas, a lo mejor resulta que no es una metáfora, sino que nos estamos encontrando con que hay una fisiología detrás de esto que explica el fenómeno. Lo que sí sabemos es que la activación de la glándula pineal despierta, dispara la visión interior. De hecho, la glándula pineal, cuando la persona está... La glándula pineal, una de las cosas que hace es, digamos, controlar los ciclos diurnos y nocturnos de la persona, genera una serie de sustancias que disparan el sueño, y cuando la persona está en situación de ensoñación, la glándula pineal está totalmente activa. Entonces, sabemos que cuando se produce la visión interior, la glándula pineal está activa. De tal manera que sabemos que la glándula pineal, cuando tú estás en estos estados, se dispara
pone en marcha una serie de procesos. Sabemos también que la glándula pineal tiene su propio alcaloide. Entonces, no hace falta que tomes ninguna sustancia alcaloide externa, porque la glándula pineal, cuando se activa, va a sintetizar, va a generar la dimetiltriptamina, el DMT. Y el DMT es el alcaloide natural que usa tu cerebro para ver y para tener este tipo de experiencias. Luego, tu fisiología está perfectamente preparada para que tú tengas la visión interior. Entonces, otra cosa es, ¿para qué esa visión interior? Porque tú vienes dotado de serie con esas capacidades para tener la visión interior, ¿vale? Entonces, de lo que se trata es de no perder esa capacidad. ¿Qué sucede? La sociedad occidental actual, pues digamos, ha perdido toda esa capacidad de visión y sobre todo también hay otro fenómeno y es que ha perdido la confianza en la visión interior. Es decir, cualquier cosa que viene de dentro es imaginación. Cuando en otros pueblos, en otras culturas, lo que viene de dentro no necesariamente es imaginación y puede ser información muy relevante. Entonces a nosotros se nos ha educado diciéndonos que todo lo que viene de dentro es imaginación, es imaginario, que no tiene ningún valor de realidad y sin embargo ahora nos encontramos que cuando la persona entra en introspección y accede a la activación de estos recursos internos, sí se produce información relevante que, más allá de ser imaginación, da respuestas a los conflictos, a las dificultades que tiene la persona. Ese es el valor que tiene la visión interior, ese es el valor que tiene la práctica de técnicas, pues como pueden ser la holotrópica y situaciones parecidas. Evidentemente estaría por otro lado la meditación, etcétera, etcétera, pero bueno, son cosas diferentes, ¿vale? Básicamente es eso lo que nos traemos entre manos. Y ahora casi prefiero que preguntéis y que entremos en una parte de diálogo, de consultas, de dudas, etcétera. Ánimo. Sí. Se sabe que en los pranayamas, o sea, todo lo que es el concepto respiratorio es muy importante en el mundo del yoga. Entonces era la cuestión por... Yo siempre había leído en los Vedas y en general los yogis, en toda la tradición hinduista, que la respiración es la droga más dura que hay. Realmente lo que te está diciendo es, con esa frase tan llamativa, es, mire usted, si usted domina la respiración, usted domina todo lo demás. O sea, la clave está en la respiración, indudablemente. La respiración en este universo de densidad dual en el que nos encontramos es una representación de la dualidad llevada a tu organismo. Todos los seres vivos que tienen control sobre la respiración consciente están en otro nivel de conciencia distinto, es decir, hay una serie de animales que respiran de forma automática, pero hay otra serie de animales, grandes mamíferos, cetáceos, etcétera, que respiran conscientemente y que pueden incluso detener la respiración. Un delfín tiene la capacidad de suicidarse dejando respirar, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de otro nivel de conciencia. Cuando tú puedes modular tu respiración, tú puedes modular tu conciencia, y esa es la parte interesante. ¿Qué es lo que sucede aquí? A menudo hablamos de que con este tipo de técnicas lo que haces es alterar la conciencia, entras en un estado alterado de conciencia. Realmente la conciencia no se altera, lo que hace es, se vuelve manifiesta y se abre y se expande para ser muy receptiva y captar todo lo que hay alrededor, o bien se contrae y se retira, pero no se altera ni se, digamos, se normaliza, sino que lo que hace es expandirse o contraerse. Precisamente por eso este tipo de técnicas funcionan, porque tú en una situación donde no hay riesgo, luego no tienes por qué contraerte, estás en un estado expansivo, simulas en una situación de estrés. Y en esa simulación de situación de estrés se va a disparar la respuesta, porque la psique lo que busca es, hay una causa estresante. ¿Dónde está la respuesta? Entonces empieza a mover el radar hasta que dice aquí y te da la respuesta. Son respuestas de alto nivel, digamos, porque generalmente son respuestas que además son integrales, es decir, responde al cuerpo, responde a las emociones, responde a la psique, incluso a la energía. Entonces sabes que estás ante una respuesta de alto calibre.
A menudo cuando tú tienes una situación, por ejemplo, de psicoterapia, son respuestas mentales. Tú caes en la cuenta de algo, pero es un caer en la cuenta, digamos, suave. Aquí no es un caer en la cuenta suave, es un caer en la cuenta con todo tu ser. Entonces, el valor de respuesta que tiene eso es enorme, porque todo tu organismo reacciona. Cuando tenemos una experiencia cumbre, una experiencia relevante, se producen, aunque sean estados breves de somatización, se producen un impacto emocional, es decir, la persona se va a ver inundada emocionalmente por un estado el que sea. Todo el ser reacciona, no solo mentalmente. De hecho, yo diría que cuando la respuesta es solo mental, es la menor de las respuestas. Y cuando entra en juego el cuerpo, entra en juego las emociones y desde luego el campo energético de la persona, estamos hablando de una respuesta de alto nivel. Entonces, esta es una técnica que, siendo extraordinariamente sencilla, puede ser muy valiosa para encontrar soluciones a cosas que nosotros en condiciones normales no somos capaces de encontrar respuesta. Mi hipótesis particular es, si tú pones la suficiente intención y voluntad en obtener respuesta, vas a tener respuesta. Pero generalmente no hay la suficiente constancia para recibir la respuesta. Entonces, esto para los que no somos constantes en un momento determinado es una solución rápida para obtener respuestas importantes, ¿no? Ahora está internamente poniendo en relación esta búsqueda de respuestas y la obtención de las mismas con las técnicas de Arnie-Mallet. Este físico te demuestra que el tiempo se desdobla y que tú tienes un yo cuántico que es capaz de darte respuestas. Y entonces, si tú sabes manejar eso bien, simplemente al entrar en el estado del sueño, que de nuevo volvemos a activar la dimetiltriptamina, vuelve a activarse la glándula pineal, formulas la pregunta y a la mañana siguiente tienes la respuesta. Luego, en el fondo, estás activando los mecanismos, los resortes fisiológicos que trae tu propio organismo para que tú puedas tener ese viaje de pregunta y respuesta. Entonces, volvemos a estar siempre en el mismo contexto. Es decir, en el fondo, al final, la glándula pineal, esos resortes que hay ahí vuelven otra vez a activarse y eso da lugar a que tú entres en una realidad paralela donde está la información que tú en este plano no eres capaz de encontrar. Entonces, a mí me parece que es la gran exploración humana y el gran reto de las próximas décadas, que el humano empiece a atender menos a lo que viene de fuera, al contrario de lo que estamos haciendo ahora. Toda la tecnología nos saca de nosotros y de lo que se trata realmente la evolución grande de la humanidad puede venir a través del desarrollo de todas las tecnologías internas que están dormidas en nosotros. Entonces, yo creo que el camino va por ahí. Bueno.